Bienvenidos al dojo al borde del precipicio. Esta es una continuación del tema de cómo encontrar cierta nivel de capacidad mental o visualización que puede tener una persona sobre algo. Eh, Continuando la lectura, sin embargo, es pertinente aclarar que al trabajar en una gráfica de este tipo, no es necesario llevar pasos de manera lineal, pues los datos que le dan forma pueden ser y llevarnos a llenar varios parámetros de la misma. Por ejemplo, podría ser que el primer dato que tuviéramos fuera sobre el descubrimiento de la radiactividad, y esto nos permita adecuar todo conocimiento anterior a tales fechas a ser carentes de tal conocimiento en el factor S de la gráfica. El descubrimiento de la pólvora nos permitiría eliminar de todo N y M como capacidades sociales y de época anteriores al suceso y fecha del uso de armas de fuego, siendo que lo mismo puede hacerse para personajes o historias ficticias. Pero si solo si lo que se quiere es develar asuntos de la realidad, hechos históricos o la naturaleza de un dragón que alguien supone real, la gráfica y sus parámetros solo deberá contener datos realísticos y fácticos, incluyendo los derivados de imaginarios normativos, o sea, las ciencias, dado a que ya en la práctica podríamos saber con facilidad qué tanto más podría haber un dragón con características superiores a las de un individuo de la época de su aparición o escritos. Y al saber qué tanto podría saber este último, podríamos hacer una comparativa clara en la que si el dragón no dice nada superior a lo que el individuo podría decir, el dragón no es más que una invención de un individuo. El tercer método por el que se puede descubrir la naturaleza de un dragón es simple, pero también muy compleja, pues se basa en un cigüeñal, en el que tenemos que saber ampliamente sobre por lo menos uno de los extremos, de acuerdo a esta gráfica. Esto lo expliqué ya temas antes, pero ahora lo retomaremos con más detalle. Suponiendo que el alfa o dragón, es la rueda grande. Esta rueda grande que crea, que motiva, que tiene intencionalidad, tendrá una dirección y características que se reflejarán en la relación de empuje y dirección en la que lleva a el funcionamiento del omega, o sea, del individuo o creación de hecha, dando también una dirección y empuje, en donde, si bien en idea como un incomprobable o inaccesible el dragón, no podemos, se supone, saber mucho de él o tenemos un desconocimiento, al saber nosotros perfectamente de nuestra funcionalidad, podemos saber que si el empuje que se nos da nos perjudica o nos daña, la dirección de características que el dragón tenga, se ven primero las características y luego se puede deducir las características del dragón. La rueda gira, el palo se mueve y nos da dirección. Conforme se mueva esto y esto, sabremos deducir qué es, cómo es y si es imaginario o no el dragón, así como sus posibles intenciones. Esto es que, ante una relación cualquiera de A, de alfa y omega, cuando solo una parte A puede dar empuje, Y, que es la dirección de empuje, a la otra, alfa, si se conoce el funcionamiento y dirección de tanto el empuje como del omega, acá. Entonces se puede saber las características y dirección real de A, o sea, del alfa. Pues esto sigue una ley inversa de causa y efecto, donde lo que hacemos es al conocer tanto el efecto como el objeto
y la palanca de relación podemos determinar las características del causante. Sin embargo, esto era un trabajo deductivo que hasta ahora no podía haberse logrado debido a que entre especulaciones y controversias desconocíamos y teníamos mucho conocimiento sobre tanto los factores de Y como del omega. O sea, esto, si el trabajo funciona, puede funcionar. Porque si sabemos cómo funciona el omega, o sea, nosotros, de acuerdo al principio de incapacidad, el funcionamiento de la mente, nuestras características, sentidos, función de memoria, función de pensamiento, y ya teniendo los datos, como por ejemplo los libros sagrados y cosas así, lo que nos dicen los datos sagrados con relación a lo que nosotros somos, pensamos, hacemos, se puede deducir entonces cómo funciona el A en realidad. Pero ahora que gracias al sistema de inherencias y lo que se puede entender del funcionamiento del lenguaje y de nosotros mismos, podemos determinar bien la dirección a la que nos lleva el seguir el empuje de Y del A, del alfa, y por lo tanto comprender no solo si se tiene congruencia y coherencia lo que se nos dice que dice, sino también su naturaleza real. Por ejemplo, siendo que el dragón más difícil de descubrir es el genio malvado de Descartes, que nos puede engañar en todo, usemos este sistema en él. Primeramente, separemos factores. El primer factor es que el genio supone al alfa y desconocemos su naturaleza. El segundo punto es, se hace la suposición de que es malvado y por lo tanto, como tercer punto, debe afectar a el omega dañándolo u de alguna forma perjudicial para su naturaleza. Y el cuarto punto es que se dice que el alfa no se engaña en todo y por lo tanto deberíamos no poder conocer la realidad en nada. Por lo que, para ese dragón solo tenemos 4 simples factores de relación Y, ¿no? Lo cual es más que suficiente, ya que conocemos amplios detalles del omega, o sea, nosotros sabemos que en Y, él es malvado, nos engaña, nos afecta, y sabemos cómo funciona el omega, o sea, sabemos qué nos puede dañar, qué nos puede afectar y cómo podemos ser engañados. También que se supone que no deberíamos de saber nada. Comenzando por el último punto, podemos entonces considerar que debería entonces existir una realidad diferente a la nuestra. Pero el hecho es que si se contrasta esto con el principio de incapacidad, independientemente de si la hubiese o no, y si realmente estuviéramos a su merced o no, el principio de incapacidad sigue siendo funcional y verdadero, por lo que por lo menos en ese punto no nos puede engañar aún tratando de hacerlo. O sea, automáticamente con el principio de incapacidad este punto queda anulado. No nos puede engañar en el principio de incapacidad. Además de que al poder hacer un seguimiento de inherencias a partir de tal principio con coherencia y congruencia dentro de la posibilidad de la mentira, aún así nos terminaríamos creando una realidad continua y determinable, por lo que ante ello él terminaría estando atado a seguir con el engaño y en consecuencia ser esclavo de seguir y mantener la coherencia y congruencia con la que la existencia creada por supuesto engaño se da. O sea, que al engañarnos y tener que seguir con el engaño, él terminaría quedando atado a lo que nosotros estuviéramos entendiendo por el engaño. En el siguiente video continuamos con esta curiosa deducción.